Bienvenidos a Cruza de Palabras por Telesur. Soy Hernández Navarro y hoy está con nosotros el periodista y escritor Carlos Facio. Carlos es además defensor de derechos humanos, es director general de la segunda visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha dado clases sobre derechos humanos a lo largo y a lo ancho del país y es autor, no exagero si digo, de 20, 30 libros, por lo menos, Carlos. ¿Estoy equivocado? Un poquito arriba, pero Todavía más. una docena de libros. Libros sobre la coyuntura política mexicana, sobre los principales jerarcas progresistas y no progresistas de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Y acaba de destacar una obra, Plutócratas y populistas, la tentación del poder en tiempos de posverdad. Una visión al mismo tiempo panorámica y a profundidad, prácticamente lo que son los dos últimos años del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto y la nueva administración, lo que se ha conocido como la Cuarta Transformación. ¿Qué es ese título, Carlos? ¿Qué significa Plutócratas? ¿Qué sentido le das tú a una palabra tan complicada hoy en día como la de populistas? Bueno, justamente para abordar, digamos, los últimos 4 años en México, pero también insertado en el mundo, nosotros hemos venido hablando de que en el mundo, en Estados Unidos en particular, en Europa, estamos gobernados por una plutocracia internacional que en el marco de una lucha de clases llevada a cabo a través de una insurgencia plutocrática, es decir, por los megamillonarios del orbe, se inscribe en procesos de transformación como este de la 4T de López Obrador, que justamente desde el mundo del poder real, que es el gran capital, lo tildan de populista. Entonces, lo que nosotros recuperamos en el título es la expresión de cómo se da alguna de estas manifestaciones, de esta lucha de clases en el sistema capitalista hoy, y entendemos que el poder real lo tiene la plutocracia. En México, por más que está habiendo un proceso de cambio de corte progresista, de tipo nacionalista, reformista, lo que hay es una pugna con sectores del gran capital que de alguna manera, bajo los viejos regímenes del PRI y de Acción, del Partido de Revolución Institucional y de Acción Nacional, había una colusión entre el poder político y el poder económico. Y entonces el título tiene que ver con esa contradicción que expresa la lucha entre el poder real, el poder económico, y un proceso de cambio que no sabemos bien a dónde terminará, pero que tiene una inflexión que a través de su liderazgo, un liderazgo de tipo carismático, que por definición de la palabra, de la expresión, de la categoría populista, nosotros preferimos la de Laclau, el argentino, un sociólogo argentino, que plantea populismo como no la contradicción entre pueblo puro y el grupo hegemónico, poder en beneficio del cual se gobierna, sino como la posibilidad de que haya un gobierno que se centre en la representación de las mayorías populares, pero esto tiene sus contradicciones en el aterrizaje, ¿no? Y entonces, bueno, a lo largo del libro vamos, a través de 18 capítulos y una introducción, primero definimos qué es populismo, qué es plutocracia, y también planteamos esto de la posverdad, ¿no? Cómo se inserta justamente estos 4 años en el tema de la posverdad o los fake news, que no empezó ahora, ¿no? A lo largo de la historia, los imperios, los grupos hegemónicos, los grupos gobernantes han mentido a la sociedad, utilizado la mentira como arma de guerra, ¿no? Entonces, bueno, la tentación del poder tiene que ver también con que en las últimas elecciones en México, en 2018, prácticamente la oposición política quedó pulverizada. Quienes habían agarrado la posta en algún momento
en los últimos años, la descomposición del gobierno de Peña Nieto, era los medios hegemónicos. Y a través de los medios hegemónicos se reproduce la ideología dominante. Y entonces, bueno, en el libro justamente uno de los ejes es esta confrontación que existe entre López Obrador tratando de imponer su agenda todos los días a través de una conferencia matutina con los viejos líderes de opinión que trabajaban al servicio de lo que López Obrador denominaba como una minoría rapaz, y cómo hay un intento desde el Palacio Presidencial todos los días de marcar la agenda pública, ¿no? Pero tiene otros ejes, es decir, cómo se inserta en esto el zapatismo, cómo se inserta dentro de este proceso reformista de corte nacionalista que reivindica a través de la intervención estatal a Petróleos Mexicanos, Pemex, y también a la Compañía Federal de Electricidad, proyectos o megaproyectos como del corredor transísmico en el Istmo de Tehuantepec y a la vez el Tren Maya en zonas donde hay comunidades indígenas. Los intentos, pues, en este proceso de transformación, de incorporar, de mercantilizar a las comunidades indígenas en el marco de proyectos dentro del capitalismo, ¿no? Ahora regresamos a ese tema candente que además tú tratas con mucha claridad en tu libro, pero tú tienes una visión latinoamericana muy completa. Desde hace muchos años has estudiado y seguido los procesos progresistas. Naciste en Uruguay, te nacionalizaste mexicano, perteneces a la Red en Defensa de la Humanidad y has trabajado con mucho detalle el papel del ejército de Estados Unidos, tanto en México, lo que has llamado el tercer vínculo, con la región. ¿Cómo se expresa eso hoy en día en el México de López Obrador? ¿Qué pasa con el ejército estadounidense en circunstancias como la que vivimos, de que un exsecretario de Defensa es detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico y después devuelto y exonerado en México? Bueno, justamente a partir de la introducción yo hago un nexo entre el tercer vínculo, un libro que salió en 1996 y que trata justamente el vínculo militar entre el Pentágono y el Ejército y la Marina mexicanos, y cómo ese ejército, que era un ejército de corte nacionalista hasta 1994, aunque la contrainsurgencia de los años 60, 70, la Guerra Sucia, estaba presente en las enseñanzas de Estados Unidos, pero cómo ese ejército durante el gobierno salinista y posiblemente mejor, ya más con Zedillo, ese ejército agarró la impronta de un nuevo nexo, se profundizó el nexo con el ejército de Estados Unidos en materia de contrainsurgencia. Se experimentó primero en Chiapas y hay un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional, Chiapas en 94, donde justamente ahí el ejército plantea la creación de grupos paramilitares o grupos de autodefensas en México. Bueno, ese ejército es el que con Calderón se lleva a cabo la falsa guerra a las drogas, y siempre en conexión con el Pentágono, la policía vis a vis con el FBI, la DEA con las partes del narcotráfico mexicano. Es decir, cómo durante el periodo de Calderón y el periodo de Peña Nieto, los organismos de seguridad de Estados Unidos se metieron hasta la cocina y subordinaron a sus contrapartes mexicanas. Hoy tenemos que con López Obrador en la campaña, incluso en una entrevista que le dio la víspera de asumir el gobierno al diario La Jornada, él planteaba que si por él fuera, él disolvía al ejército. Y luego decía también que él quería un ejército mexicano que saliera de la parte represiva y hacerlo un ejército tipo Naciones Unidas. Pero una vez que llega al gobierno y tiene que designar, incluso antes de asumir al secretario de Defensa, ahí él va cambiando. Tal vez la realidad que le plantean le pone algún tipo de corset, pero ese mismo ejército, a 2 años de gestión, hoy vemos que no comete las masacres que había venido haciendo, una guerra de exterminio por territorios donde están los recursos bajo la pantalla del combate al narcotráfico. Ese ejército hoy, con un nuevo comandante en jefe, por lo menos en la parte represiva está contenido. No hay las matanzas que eran ordinarias
en los 12 años anteriores. Pero justamente él a su vez mete al ejército a construir aeropuertos, a construir carreteras, es decir, le está dando un sentido social o de trabajos, digamos, más vinculados a cuestiones sociales, con el riesgo, sí, de un empoderamiento de ese ejército en el ámbito económico a corto o mediano plazo. Pero digamos que mis colegas, la mayoría de la academia, incluso dentro del periodismo, hablan de una mayor militarización de México. ¿Y tú no estás de acuerdo con que esa militarización permanece, Carlos? Bueno, lo que planteamos es que la fase de militarización que arrancó de una manera más pronunciada desde el gobierno de Ernesto Zedillo y llega hasta Peña Nieto, pasando por los años de Felipe Calderón, hoy hay una pequeña inflexión. Digamos, hoy el ejército, el comandante jefe, presidente de la República, López Obrador, le está dando, lo está poniendo a construir carreteras, aeropuertos, vías de ferrocarril, pero vemos que en estos 2 años no hay las grandes matanzas que existían en el periodo anterior. Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de proyectos como el sur-sureste de México, nosotros podemos prever que tendencialmente ahí pueden haber movimientos en defensa del territorio y eso lleva entonces a que pueda ser utilizado, no sé si el ejército o la Guardia Nacional, que de alguna manera es una guardia que tiene un componente militar porque sus principales elementos son extraídos particularmente del ejército, también de la Policía Federal antigua, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante ante un proceso nuevo que no sabemos hacia dónde vaya a conducir. Ese ejército que López Obrador dice tipo Naciones Unidas, un ejército que respete los derechos humanos, bueno, en la práctica concreta, en los 2 años pasados, no se ha habido una contención del carácter represivo de ese ejército. Una contención, no digo que no haya casos como sigue existiendo hoy en Tamaulipas, como sigue existiendo en Veracruz, donde hay expresiones, donde a veces elementos militares están cometiendo, sí, ejecuciones sumarias, están cometiendo tortura, pero no con la frecuencia y la magnitud de lo que fue en el pasado. Esto no quiere decir que por la vía de la Guardia Nacional y de la territorialización de esa guardia, en muchos casos esas guardias están dentro de los cuarteles del ejército, a corto o mediano plazo puedan tener un papel represivo, ¿no? Nos explicabas el nuevo papel del ejército y hablabas también del papel de la Guardia Nacional. En los hechos, los desarrollas en tu libro también, esta Guardia Nacional se ha convertido en una especie de border patrol al servicio de la política migratoria de Estados Unidos dentro del territorio mexicano para impedir el paso de las caravanas y de los migrantes. ¿Tú ves esto como una señal de militarización o cómo lo explicarías tú? Sí, primero tendríamos que ver que ese papel de guardia pretoriana, digamos, para frenar el paso de los migrantes, fue una imposición de Donald Trump en una coyuntura en donde por la vía de amenazar por el tema de los aranceles, obligó al gobierno de López Obrador a prácticamente, iba a decir, militarizar la frontera norte y la frontera sur, de impedir primero el ingreso de migrantes de Centroamérica y Sudamérica a través de Chiapas, de la frontera sur, a México, y luego el paso de la frontera norte hacia Estados Unidos. En ese sentido, rompió la propuesta inicial de López Obrador, que le había planteado a Donald Trump de hacer un acuerdo para el sur de México y Centroamérica para un proyecto de contención de migrantes en lo que es la zona de la península de Yucatán y algunos estados del sureste. Entonces, en los hechos sí vimos hacia junio, mayo, junio del año pasado,
algunas acciones represivas de esa Guardia Nacional con los migrantes. ¿Es una forma de militarización? Sí, pero a su vez lo podríamos ver en otra variable, que es una ruptura con el ejército, en el sentido que se crea un nuevo órgano que, aunque podría depender en parte de los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya tiene una estructura autónoma que debería ser fiscalizada por el Congreso de la República para impedir justamente que se convierta en un órgano de represión como el que existía anteriormente. Pero bueno, en los hechos está cumpliendo una función de contención. No sabemos cómo vaya a ser con la nueva administración Biden, cómo será el tipo de presiones, que sin duda no serán tan directas como las que tenía Donald Trump, pero que también durante las administraciones demócratas las formas de intervención indirectas o encubiertas de Estados Unidos pueden ser más eficaces que las que aplicaba Donald Trump. Entonces, bueno, es una incógnita saber cómo va a manejar la nueva administración de Estados Unidos, no solo el tema del narcotráfico, sino en específico el tema de la seguridad. Y la seguridad no solo comprende la represión, digamos, o el combate a las drogas, sino también la seguridad nacional de Estados Unidos y el papel que le da en la frontera sur al ejército y a la marina y a la policía mexicana en función de esa seguridad nacional del imperio. Carlos, ya sea desde la academia, desde el periodismo, ahora desde el aspecto institucional, tú has estado ligado a la defensa de los derechos humanos. En este periodo de la 4T, se han seguido produciendo asesinatos de dirigentes sociales, muchos de ellos indígenas, ambientalistas, crímenes contra periodistas, desapariciones de ciudadanos de a pie. ¿Cómo explicarnos que en lo que tú caracterizaste como un gobierno progresista sigan cometiendo esto que son violaciones a los derechos humanos en muchos aspectos, no necesariamente en todos, pero sí hay falta de la autoridad en mucha ocasión, por lo menos para procurar que no sucedan? Sí, el tema es delicado. Yo en lo particular pensaba que López Obrador tenía una estrategia para la contención de estos fenómenos que se venían arrastrando desde el salinismo. En la práctica, como tú dices, no solo no se ha frenado la tortura, es decir, porque muchos de los cuerpos que aparecen torturados, en este caso por grupos criminales, si se quieren, pero muchos, la tortura se sigue aplicando a los organismos de seguridad del Estado, siguen habiendo muertos todos los días, se han incrementado. Es decir, esta crisis humanitaria que decíamos que se había multiplicado en el proceso de Calderón a Peña Nieto, los números durante el mandato de López Obrador se han incrementado. Lo que tú planteas como crímenes de periodistas, como de dirigentes sociales, de muchos defensores de luchas campesinas, el caso de Yamir en Morelos, por ejemplo, de ambientalistas. Bueno, esto sigue ocurriendo. Evidentemente, la política en esa materia, en materia de seguridad, ha sido un fracaso hasta ahora, no se ha podido contener. Lo que existía antes, lo que yo definía antes, era que era una guerra de exterminio que era practicada directamente por el ejército, por la marina, por la Policía Federal, de consumo con grupos criminales en varias partes del país. Ahora esta violencia, aparentemente, no parecen vinculadas en muchos casos fuerzas de seguridad del Estado, pero no sabemos si sigue habiendo en los estados, hay mucha colusión entre las corporaciones que siguen teniendo los mismos mandos o mandos reciclados con estos grupos criminales. Que la violencia sigue existiendo, eso es real. Hoy México, sí, como repito, sigue manteniendo índices muy elevados a nivel mundial. Lo que no encontramos son quejas sobre el índice de letalidad
de los enfrentamientos, los supuestos enfrentamientos del ejército con grupos criminales, donde en un enfrentamiento morían todos del lado de los malosos y nunca había un herido del lado militar, ¿no? Entonces, eso es un cambio. Pero ¿cómo explicamos lo que sigue ocurriendo? Bueno, yo veo que ahí sí, hasta ahora es un fracaso de la política de seguridad con costos de vidas humanas muy elevados. En tu libro, y ahora nos lo acabas de decir, lo que señalas es cómo, aunque haya cambiado el gobierno, el poder sigue en las mismas manos de siempre. Hay una continuidad básica. ¿Tú ves por parte de este gobierno una política deliberada para que el poder cambie de manos, promoviendo la organización de la gente o la movilización, más allá de las conferencias matutinas a las que nos hacías referencia hace un momento? No, justamente acá lo que estamos es en presencia de un proyecto de corte nacionalista, popular, pero que es ejercido por un liderazgo civil del presidente, pero que no genera organización social. No es un proceso populista en el sentido de pueblo como sujeto social para una transformación de la realidad, involucrando a esa militancia, a esos votantes, en un proyecto de país que los incluya, pero que a su vez los escuche y sea coprotagonista del cambio. Es un proceso distinto al que, por ejemplo, se ha dado en Venezuela, por mencionar el último caso, digamos, de un gran movimiento social que sigue un liderazgo carismático como el de Hugo Chávez, pero donde hay un proceso donde la sociedad o una buena parte de la sociedad participa en la transformación social. Ahí hay procesos que desde la dirección del gobierno de Chávez, en este caso, llevó a formas de organización popular que están vigentes. En el caso de México es el liderazgo de un civil que plantea una cuarta transformación, pero que tiene contradicciones. Dice que terminó el neoliberalismo, pero justamente parte de las grandes corporaciones que están en los proyectos de la 4T o en los megaproyectos del sur-sureste, tiene que ver con BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo. Tiene que ver con uno de los plutócratas mexicanos de la minería, como es Larrea, el dueño de Minera México, o otro minero, otro dueño de minerías, como es Bayeres, otro megamillonario. Tiene que ver con, en fin, con el gran capital con el que, si bien se llevan a cambio proyectos, procesos, podríamos singularizarlo en el caso de Emilio Lozoya, que yo en el libro lo menciono como la plutocracia gangsteril, criminal, y cómo a través del caso Odebrecht, pero que no se termina de llegar al fondo de las cosas, ¿no? Ahora estamos en presencia de otro grupo criminal representado en un gobernador en Tamaulipas, con claras alianzas con el crimen organizado, donde inclusive tienen una columna armada de corte civil, que es un grupo paramilitar, y donde la Guardia Nacional no puede entrar a sus territorios. Entonces nos encontramos también dentro de este gobierno zonas del territorio en donde el Estado o la fuerza de seguridad del Estado no pueden entrar y controlar, ¿no? Carlos Facio, el tiempo se nos vino encima. Queda mucho por seguir conversando. Muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. No, al contrario, un agradecimiento a ti y un saludo a toda la audiencia de Telesur. Y ustedes, amigos, amigas, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.